Para algunos autores es lo mismo, para otros es algo diferente, lo mencionábamos aquí desde el punto de vista histórico, pero algo que sí no era común para los lados es que sean cosas diferentes. ¿Sí? Uno puede tener cierto objeto de estudio común, para muchos sucede esto, que la taxonomía es una rama de la sistemática, o para otros que es prácticamente lo mismo. Y bueno, aquí nos alcanza este libro. ¿Puedes apagar otra vez, por favor? La puerta. Bueno, entonces, las tareas para poder llegar a las clasificaciones a partir de la taxonomía biológica, mejor, es la descripción de las especies, reconocimiento de las especies, que con base en sus caracteres, tenemos que de caracteres. Por este lado tenemos la formación del origen de las especies, entre ellas aquí está marcada la especiación, aunque no es la única forma de describir las especies. A partir de eso podemos hablar de la historia evolutiva de las especies, que será la filogenia, y todo esto lo retomamos para hacer una clasificación que es una hipótesis de filogenia. Ya que vamos filogenia, vamos a ver un poquito más claro esto. Aquí retomamos un poquito del papel del biólogo en todo esto, y prácticamente quienes se dedican al estudio de la biodiversidad son los biólogos. De las propiedades que saco ahora, ¿cuáles son? Pueden dar una clasificación. Natural es una de ellas. Universal son las dos últimas, las primeras. Robusta, estable y predictiva. Entonces damos el ejemplo, lo mencionamos, de este señor. ¿Quién es? No me entendí. Sí, Dmitry Ivanovich Mendeleev, que esta es su propuesta y que viene siendo, tiene las características que se mencionaban. ¿Sí? Es robusta porque todos los elementos tienen cabida en esta clasificación. Es estable porque no cambia con la adición de nueva información. Es predictiva porque en su momento, si lo comparamos, pues hay muchos riesgos para llegar a esta que es el siguiente, y con las casillas podemos saber las características de los elementos que faltaban, y fue así que incluso se descubrieron varios de estos. Isaac Asimov en una de sus obras, que es en la búsqueda de los elementos, habla precisamente de toda la historia para llegar a esta situación. Y decíamos que para que una clasificación biológica sea adecuada tendría que cumplir con esas características, pero además debería ser universal, pero natural. Entonces veamos que realmente no tenemos una clasificación estable, entonces hay que estar como biólogos al pendiente de las nuevas clasificaciones en nuestros trabajos. No es robusta porque los niveles van cambiando, incluso hay que seguir agregando niveles porque no da cabida a todos los grupos y a la información que nos dan. Predictiva, a veces decíamos que esta característica en particular, que quizás sea la que menos esperábamos tener, si se llega a dar. A base de sus características podemos decir la presencia de algunas características de ciertos grupos, y eso se dio, por ejemplo, con el caso de la timeria, de Selacanto, que si bien no se conocía, ya se había predicho las características que pudieran presentar. Incluso se buscaba en el registro fósil, no se esperaba encontrar un organismo vivo en donde se pudieran poner en evidencia esas características. Y lo de la natural, nos detenemos un poco porque tendríamos que entender qué es ser natural en la biología, qué es la naturalidad, qué es un grupo natural. Entonces decíamos eso, que es el grupo que incluye todos los descendientes de un ancestro común. Si no cumplía con algunas características, podemos estar hablando de grupos polifiléticos o de grupos parafiléticos. El parafilético es el que no incluye a todos los descendientes, y el polifilético es que vienen de diferentes ancestros. Y esto quedaba claro cuando hablábamos de relaciones familiares incluso. Bueno, la ontogenia, que era la primera relación con quién. Con uno mismo. Ya sea el organismo, sí que se buscaba una relación como con nosotros mismos, pero también a nivel de especie. La especie de alguna manera
y es parte de lo que vamos a ver en la que hablamos de especie, ¿sí? Viene siendo utilizado como un individuo. Entonces, siendo utilizado como un individuo el término de especie o el manejo de las especies, obviamente tiene un origen, tiene un nacimiento de esa especie y va a tener un fin, ya sea de que se transformen en especies diferentes o que se extinga, que se muera esa especie. La topogenética, que es la relacionada de dónde viene esa especie con los padres directamente, son relaciones de parto. En el caso de la especie también una relación de parto y una especie que origina esas especies. Y genealógica, que es las relaciones ya a más largo plazo y que vemos que de alguna manera estaba representada en las especies con la filogenia. Entonces aquí dábamos ejemplos. Bueno, vemos que las características no son las mismas, eso hay que estar consciente. Cuando surge una especie no va a tener una característica que cuando se extinga esa especie. Si somos la especie siendo representante de un mega organismo, hay muchos individuos dentro, pues ha dado procesos de evolución. Así como nosotros con unas características durante todo nuestro desarrollo. Entonces cada una de estas etapas de nuestro desarrollo es un semaforonte. Cuando juntamos todos los semaforontes, cuando juntamos todas las etapas del desarrollo, es cuando hablamos de un holoforonte o también holomorfología. Entonces cada una de estas etapas es un semaforonte y toda la suma de estas etapas sería el holoforonte o la holomorfología. ¿Qué es de lo que hablamos del desarrollo ontogenético? Y me dan muchos ejemplos de esta situación. Y características muy particulares para algunos grupos. Entonces, eso que mencionamos para un individuo lo aplicábamos a una especie. Tiene su origen y tiene su fin. Esa sería su relación ontogenética, y la relación ontogenética con las especies de donde se origina, y la genealógica, que ya es hablar de los árboles filogenéticos. Retomando nuevamente lo de la monofilia, un cuerpo monofilético manipula a todos sus descendientes, y vamos a analizar todas estas, prácticamente nos van a decir prácticamente lo mismo. Y un grupo monofilético que son llamados aislados o grupos naturales, incluyen a todos los descendientes de un ancestro común, reconocidos son reconocidos por las enantomorfías. También vamos a hablar de las personas enantomorfías que caracterizan eso. Mientras que los no críticos sean los parafiléticos, por ejemplo, los que se usan en la clasificación actual, donde se habla más bien de grados. Un ejemplo de ellos serán los reptiles. Si nosotros éramos reptiles, los reptiles no existían. Para la clasificación evolucionista, pues los reptiles existen y existen independientemente de nosotros. Pero desde un punto de vista clarista no podríamos hablar en ese sentido. Las clasificaciones actuales están más bien basadas en grados que en grupos naturales. Excluyen a algunos descendientes, es lo que pasa con reptiles. Excluyen a las aves y excluyen a los mamíferos, cuando ya forman parte del mismo grupo. Y los polifiléticos, como será el caso de los protistas, en un solo grupo estamos incluyendo organismos con diferentes ancestros. Lo más adecuado es que los válidos para la sistemática filogenética, que es la que está empezando ya a predominar, pues son los grupos naturales o creados. Mientras que estos son considerados grupos artificiales, con utilidades básicamente prácticas. Porque es otra cosa que no nos podemos alejar. Las cosas, las definiciones tienen que tener alguna utilidad. Entonces, es por ello que no pueden hacer para hacer por completo las clasificaciones. Bueno, aquí podemos este ejemplo, que se van al humano como las familias y los demás grupos, pero que si hacemos un análisis serio de la posición de los humanos, pues forman parte de un grupo en donde están también los gorilas y los chimpancés. Decíamos en su momento que esta era la familia. Están los tíos, los abuelos, los primos. Y entonces nuestro esquema ya quedaba de esta forma. La familia incluía a todos estos géneros en las clasificaciones más recientes. Y lo universal, ¿crees a qué se lograba? Es lo mismo. Esa le dicen dónde están.
los códigos de... ¿De qué? La nomenclatura, los códigos de nomenclatura. O sea, para poder hablar de universalidad tenemos que hablar de la nomenclatura y eso también lo vimos rápidamente. Diferenciamos de lo que es un nombre común o vernáculo de un nombre científico. El problema de los nombres comunes es que un mismo nombre se puede asignar a muchas especies o una sola especie. ¿Sí? Y damos este ejemplo, podría tener diferentes nombres. Entonces es la misma especie con diferentes nombres a tener en cuenta. Sabemos que en sus inicios la clasificación incluía prácticamente a toda la familia en el nombre. Y dábamos este ejemplo. ¿Se acuerdan de quién es? Pablo Picasso. De Pablo Ruiz Picasso, realmente. Entonces, en este caso, dejamos era el nombre del acta de nacimiento, el acta bautismal. Bueno, incluía a los más prominentes miembros de la familia. Entonces, algo así pasaba con las plantas. Y este mismo autor, que vemos al principio, que es Linneo, Carlos Linneo, pues propone una serie más simple para hacer una aproximación a los nombres científicos, los vuelve binomiales y se establece una serie de reglas para poder escribirlos y que sean válidos. Entonces, de las normas importantes que ustedes deben considerar en sus trabajos, están en los códigos internacionales de nomenclatura biológico, puede ser botánico, puede ser zoológico, el bacteriológico, y existen los tres. Y donde encontramos normas de recomendaciones en cuanto a la escritura de los taxones. Esto es para hablar un mismo idioma a todos, eso es lo que lo hace universal. Fuera la norma de punto de partida. Incluso se les va a quedar de tarea a los que tienen, bueno, a todos, pero particularmente es importante para los que tienen proyectos blancos.